Jóvenes, espero que estén pasándolo bien al lado de su familia en esta época tan desastrosa realmente. Lo más importante es que estén bien juntamente con su familia. Vamos a hablar acerca también de arquitectura, porque es nuestro tema principal de toda la gestión. Vamos a hablar sobre el diseño arquitectónico. ¿Saben ustedes que la arquitectura, hemos dicho, que es un arte? Es una ciencia, porque tenemos que tener conocimiento absolutamente de todo. En todas partes, a cada instante, a cada minuto y a cada segundo, siempre está la arquitectura presente. Tiene una evolución constante. Ahora vamos a hablar del diseño arquitectónico, o mejor también si decimos el dibujo arquitectónico. ¿Qué se refiere? Es la representación de una vivienda, de una casa, de un edificio, etc. Es la representación gráfica en base de líneas y símbolos de una casa, edificio, mostrando diferentes vistas, cortes. Ya nos vamos a referir posteriormente a qué nos referimos cuando hablamos de vistas, a qué nos referimos cuando hablamos de cortes. En síntesis, arquitectura, el arte, la ciencia. Diseño gráfico es la representación gráfica de líneas y símbolos de una casa, edificio, mostrando diferentes vistas y cortes. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un diseño arquitectónico o un plano prácticamente? Tiene que tener exactitud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de exactitud? Que todas las medidas tienen que ser bien analizadas. Un error resulta un error enorme. Esta palabra tenemos que subrayar nosotros. Enorme. ¿Qué significa gasto? Mucho gasto de material, gasto de mano de obra. Tenemos que volver a hacer, porque tenemos que garantizar una casa en su construcción. Hablamos de claridad. Debe ser de fácil comprensión. Un plano no debe ser de difícil lectura o comprensión. Tiene que ser lo más claro posible. A eso se refiere cuando hablamos de claridad. Debe ser de fácil comprensión. Debemos agarrar un plano y debemos saber interpretar bien todas las dimensiones. A eso nos referimos cuando hablamos de claridad. Cuando hablamos de buena distribución, lo mejor posible. Hablamos dónde debe estar la sala, dónde deben estar los cuartos, dónde debe estar la cocina. Y para eso debemos aprender lo que son las zonas. Porque una casa, una vivienda está zonificada. Posteriormente ya vamos a hablar de la zona pública, la zona privada, la zona semipública en la próxima lección. Condiciones, nuevamente. Exactitud. No puede haber errores. Saben bien que se trabaja con escalas. Si trabajamos en escala 1:100, la diferencia de 1 centímetro menos es 1 metro menos. Entonces, a eso nos referimos, que tiene que haber exactitud. No puede haber errores. Claridad, que debe ser comprensible a la lectura que nosotros realicemos sobre un plano. Buena distribución, que deben estar enfocadas las diferentes zonas. Zona privada, zona pública, zona semipública. Esas zonas que son sumamente importantes para poder realizar un diseño arquitectónico adecuado. Pero para poder realizar los planos, podemos hacer unos bosquejos, tal vez de principio nada más, pero después tenemos que saber lo que son
las escalas. Y lo que son las escalas en sí, tenemos que referirnos al escalímetro. El escalímetro, esto tienen que poner mucha atención por favor en la explicación. Pero antes de llegar a analizar lo que son las escalas, cuando hablamos aquí está una casita, cuando hablamos de vistas, hablamos de esta vista frontal, de esta vista lateral, de esta otra vista lateral, de esta parte de atrás. Y cuando hablamos de corte, si lo cortamos así, como es interiormente. Cuando hablamos de elevaciones, hablamos de este plano, de este lado. Cuando hablamos de planos de plantas, de lo que está en el piso. A eso se refiere planos de plantas, planos de elevaciones. Ubicaciones. Si está en dirección al sol. Oeste. Oeste, norte a este lado y sur a este lado. Si agarramos un plano, para realizar un plano primero tenemos que ver la ubicación. El lado derecho de nosotros. Oeste, el lado izquierdo de nosotros, viendo de frente. Norte, la parte superior. Y el sur, esta parte, sur o sur. Oeste, norte y sur, no se olviden. Derecho, oeste, izquierdo, norte, arriba y sur, abajo. Esa es la ubicación de los planos. Tomen en cuenta eso, por favor, porque la ubicación es sumamente importante determinar. Oeste, norte y sur. Ahora, vamos a proseguir con las escalas. ¿Qué son las escalas? Son asignaciones a sus medidas reales. Nosotros en los planos puede tener diferentes escalas, pero las medidas tenemos que anotar medidas reales de la casa. Medidas reales. Aquí pueden estar en centímetros, pero según la escala nosotros tenemos que anotar en metros. Aquí no se coloca centímetros, se colocan metros. Y para eso utilizamos nosotros las acotaciones. La forma de poder anotar las distancias. Ahora, son asignaciones a sus medidas reales, las escalas. Hay diferentes tipos de escalas. Aquí hablamos de la escala de reducción. Las dimensiones del dibujo son menores. Cuando realizamos un plano de una casa, tenemos que aplicar esta escala de reducción. Tenemos que reducir en plano el tamaño real de la casa. Escala natural cuando es del mismo tamaño. Si hago el plano de esta plomada, se puede hacer el plano con las mismas medidas. Entonces utilizamos la escala natural. La escala de ampliación, cuando de cuerpos pequeñitos, sus medidas ya tenemos que ampliar en el plano. Podemos hacer en el plano en centímetros, pero en la realidad no son centímetros, son milímetros. Y si hacemos el plano de ese cuerpo diminutivo, entonces tendríamos que colocar milímetros en vez de centímetros en los planos. A eso se llama. Entonces, haciendo una revisión, son asignaciones a sus medidas reales las escalas. Tenemos la escala de reducción. Las dimensiones del dibujo son menores, como en el caso de los planos de las casas. Luego, la escala natural, con las dimensiones del mismo tamaño que los objetos. La escala de ampliación, cuando los objetos son muy pequeñitos, entonces es necesario para su comprensión realizar en una escala de medidas mayores. A eso se llama la escala de ampliación. Resumiendo, escalas, tenemos tres clases de escalas: escala de reducción, escala natural y la escala de ampliación. Ahora, ¿a qué nos referimos de acotación? De acotación nos referimos a la forma de cómo
debemos escribir las dimensiones en el plano. Hay dos clases, en cadena como también paralela. Eso posteriormente nosotros lo vamos a analizar a qué se refiere cuando hablamos de acotación en cadena y acotación paralela. Cuando realicemos los planos tenemos que analizar acotación en cadena como también acotación paralela. Ahora, vamos a analizar lo que se refiere al escalímetro. El escalímetro es este instrumento que tenemos nosotros. Sirve para realizar diferentes planos. Por ejemplo, aquí tenemos en el escalímetro, en esta parte superior, dice 1.100. Un centímetro equivale a 100 centímetros. En la realidad, esto vamos a analizar, un centímetro equivale a un metro. Aquí tenemos anotado otra escala que dice 1.125. En 1.125 equivale un centímetro, equivale a un metro con 25 centímetros. Aquí, un centímetro equivale a 75 centímetros. En esta escala 1.75. Luego tenemos la escala 1.50, la escala 1.25, 1.20. Las escalas que más utilizamos es la escala 1.100 y llegamos a 1.50. Luego podemos hacer maquetas con una escala de 1.33 también, 1.33.3, 1.50, 1.25, 1.20. A eso se refiere al escalímetro. Saber utilizar escalímetros para poder realizar planos. Pero no es tan necesario también si no tenemos nosotros un escalímetro, entonces podemos utilizar una regla. Ahora, vamos a analizar lo que significa la escala 1-100. La escala 1-100 significa que un centímetro en plano, equivale en la realidad a un metro. Está bien, esta representación de un centímetro más o menos representa esta distancia de aquí hasta aquí, que es un metro. En la realidad, un cuarto que mide 5 por 4, en la realidad 5 metros por 4 de ancho, tendríamos que, en esta escala tendrían que ser 4 centímetros por 5 centímetros. A eso nos referimos cuando hablamos de la escala 1-100. Generalmente los planos en casas grandes se utiliza la escala 1-100. Ahora, en la escala 1.50, 2 centímetros, están viendo ustedes aquí, 2 centímetros, equivalen, en este caso, 1 centímetro equivale a medio metro en la realidad. Que eso es, que 2 centímetros, tendrían que tomar 2 centímetros para que valga un metro. Un metro. 2 centímetros en la escala 1.50 equivale a un metro. Ahora, aquí tenemos la escala 1.25. 1.25 equivale a la cuarta parte de un metro. Para no complicarnos mucho con un cuarto, un medio, entonces sacamos la deducción de que 4 centímetros equivalen a un metro. Eso quiere decir 1, 2, 3, 4 centímetros. Jóvenes, ¿están viendo los 4 centímetros? Eso equivale a un metro. Luego tenemos la escala 1.20. La escala 1.20 equivale a una quinta parte de un metro. Pero si representamos nosotros aumentando aquí los centímetros, 5 centímetros equivalen a un metro. Quiere decir 1, 2, 3, 4, 5 en un plano, ahí están los 5. 5 centímetros equivalen a un metro. Luego hay otro tipo de escalas, 1.100, 1.200,
1.400, 1.800. Eso se realiza por decir, si queremos hacer nosotros una maqueta de un edificio que mide 800 metros. Fíjense, si utilizamos la escala 1:100, tendríamos que hacer ¿de cuántos metros? De 8 metros. Queremos reducir, tendríamos que realizar en una escala de 1.400, 1.200. Entonces ya no saldría de 8 metros, sino de 4 metros. Si nos resulta muy grande todavía, entonces queremos simplemente de 2 metros, entonces utilizamos la escala 1.400. Queremos solamente de menos tamaño, entonces 1.800. Pero eso posteriormente vamos a analizar cuando hagamos algunas maquetas de algunos edificios, por ejemplo del Titanic, o ya vamos a ver. En el caso de ustedes, más que todo tenemos que realizar de edificios o de casas, maquetas, que posteriormente ya vamos a explicar cuál es el procedimiento para poder realizar maquetas. Luego, generalmente para escalas nosotros podemos utilizar una escala de 1.33. Esa escala quiere decir, no es tan exacta, pero 3 centímetros más 3 milímetros equivalen a 1 metro. Pero podemos redondearlo, simplemente trabajar con 3 centímetros. 3 centímetros igual resultaría 1 metro. Tenemos que analizar bastante sobre esta situación de escalas, porque ya desde la próxima clase vamos a hacer una revisión respecto a las escalas para poder ya empezar ya con los planos, ya entrar a la zonificación de una vivienda, que es sumamente importante, ya entrar a conocer algo de cimientos, de elevaciones, como les dije, por ejemplo, elevación se llama esta parte, elevación de plano, elevación si está en dirección al sol, elevación este, elevación oeste, elevación norte de atrás y elevación sur. Se tienen que hacer planos. Cuando hablamos de plantas, la planta de abajo, la planta del segundo piso, también hay planos de techos. Entonces, para que vean, arquitectura es sumamente amplio. Por favor, no falten a clases, que es lo más importante. Todo es por calificaciones. Sobre todo esto, por favor, van a hacer un resumen y lo van a enviar ustedes en la fecha que yo les indique. Entre mañana, pasado mañana, ya les van a llegar los cuestionarios, van a responder los cuestionarios, porque ya estamos en semana de evaluación. En esta oportunidad no voy a mandar un video de apoyo porque estamos en exámenes, y sí, más bien se les va a enviar cuestionarios en estos días, por favor, con un tiempo limitado. Díganle a esos compañeros que no se falten, porque todo es por calificaciones. Entonces, para que vean, es sumamente importante que sepan lo que son las escalas, el diseño arquitectónico de principio, las escalas, las acotaciones, y desde la próxima clase ya vamos a empezar ya a hacer planos. Yo estoy realizando de la forma más sintética y más comprensible. Es por eso que yo he visto por conveniente realizar siempre carteles. Voy a sacar una fotografía de esto para que ustedes lo copien en sus cuadernos también, por favor, y saquen un resumen. Jóvenes, pórtense bien, cuiden a su familia. Los mejores amigos está comprobado que son la familia. Por favor, cuídense todos. Que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Y alístense, en estos días enviaré la evaluación correspondiente al primer trimestre. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta la próxima.